Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Del poemario de Joana Carvajal, titulado Jardines de Ónix, el poema Bastet. El sistro arrulló a los pequeños cuando eran tomados en brazos. Desde el Nilo la música sonó al vaivén de las palmeras y el calor sobre las pieles desnudas ahuyentó la maldad de las voces de hielo. Y cuando estos se fueron, los gatos salieron a caminar para agradecer al sol. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa César Paredes, Andrea Montoya, Andrés Zapata, Fernando Montoya, Robinson Úsuga y Edwin Solórzano. Después de haber realizado un recorrido por el continente africano y sus brevedades, hoy nos encontramos nuevamente con la modalidad de entrevista para escuchar la voz y la poesía de la escritora colombiana Joana Carvajal. Escuchábamos al inicio del programa uno de los poemas de nuestra invitada del día de hoy. Pero, ¿quién es Joana Carvajal? Joana Carvajal nació en Medellín, Colombia, 1993. Es historiadora y saxofonista. Además, se ha desempeñado como gestora cultural, conferencista, redactora y editora. Sus poemas han sido publicados en importantes revistas literarias de diversos países, en distintos medios virtuales y en antologías nacionales e internacionales. Ha participado en diversos encuentros de poesía de carácter local, nacional e internacional. Algunos de ellos son el 28º y 30º Festival Internacional de Poesía de Medellín y el 12º Festival Internacional de Poesía de Guayaquil. Jeana Espinel, Cedeño, Ecuador. Ha sido traducida al árabe, canarés, vietnamita, francés, nepalí, italiano, bengalí y al inglés, y publicada en algunos medios en India, Bangladesh, Vietnam, Egipto y España. Es autora de los poemarios Ensoñaciones Grises 2018, Jardines de Ónix 2020, David Zamputa, publicado en India, traducción al canarés por H.S. Shiva Prakash 2020 y la antología personal Fotografía del Vacío 2020. Actualmente trabaja en una nueva obra. Agradeciendo a Joana por haber aceptado esta invitación a Brevísimo, yo quiero iniciar preguntándole cómo define ella la brevedad. Bueno, como parte de los seres humanos creo que la brevedad nos habita y al ser parte pues de nuestra existencia humana nos permite pues entender que estamos inmersos en esto de la existencia y que tenemos un periodo de agotamiento, por así decirlo. Creo que en la literatura la brevedad nos permite entender esta parte del ser humano, pero dejándolo ya por mucho más tiempo, porque la literatura, a pesar de que los autores mueren y pasan el tiempo, pues van a perdurar siempre ahí en la obra como tal. Tratando de ahondar un poco en eso de la brevedad, me gustaría saber qué piensas de ese boom de la literatura breve en el mundo contemporáneo y también de esos concursos que en ocasiones hasta limitan la cantidad de palabras a la hora de escribir. Bueno, yo creo que eso también va condicionado como al momento en el que vivimos, donde todo es rápido, donde todo es express. Entonces creo que
esas normativas se van como definiendo al momento en el que vivimos, en el momento histórico y social que vivimos, pero creo que no deberían haber como normativas ni reglas en la literatura y mucho menos tratando pues como de acortar lo que se quiere decir y lo que el ser humano quiere expresar, y creo que eso pues no debería ser reglamentado de esa forma porque es tanto lo que se puede decir y la brevedad a veces no nos alcanza para poder tener como un universo mucho más amplio. ¿Cuál es la definición que tienes de poesía? Teniendo en cuenta que hay poesía extensa, en verso libre, en rimas o sonetos, me gustaría saber como poeta de qué manera entiendes y trabajas la poesía. Bueno, yo definiría la poesía como dualidad, porque, bueno, la considero como en esta dualidad dos extremos. Puede ser pluma o puñal. ¿Cómo así? Puñal porque nos puede hacer sentir pues como lo vivo y lo profundo que es el ser humano, su relación con el entorno, cómo puede también herirnos, volvernos susceptibles, y considero que es pluma porque nos puede también hacer personas mucho más sensibles, nos puede hacer pues como entender nuestro papel en el mundo, nos puede cargar de creatividad, nos puede aliviar en momentos difíciles. Entonces creo que es como esas dos partes, o sea, la catarsis y la sanación. Del poemario de Joana Carvajal titulado Jardines de Onix, el poema Amaterasu. Las grietas de claridad encantaron al pescador que recoge en su red recuerdos. Las brasas escarlata acompañaron el paso del tiempo, conformado en despojos sombríos. Los girasoles se durmieron en las mejillas del pequeño que espera crecer. Bueno, Joana, ya nos has venido comentando algo sobre tu obra y tu acercamiento a la poesía. Cuéntanos qué tan fácil es acercarse a la poesía y qué autores recomendarías a nuestros oyentes para que empiecen su viaje por la poesía. Bueno, yo creo que acercarse al mundo de la poesía no debería ser tan difícil. Creo que ella nos necesita y nosotros la necesitamos, pero así pues desde mi perspectiva yo recomendaría mucho empezar a leer a Edgar Allan Poe, Silvia Plath, Julio Cortázar, a pesar de que también ahonda pues la novela y el cuento. También Hugo Mujica, que está en parte pues como de los autores latinoamericanos y nos permite pues como mirar desde la filosofía esa parte interesante de la poética. También, bueno, a mí me gusta mucho Leopoldo María Panero porque creo que rompe con esos esquemas de lo considerado normal en la literatura y en la poesía y permite pues ahondar desde ese sufrimiento, desde la enfermedad, desde lo que necesitamos, lo que menciono, la catarsis, el elemento pues como sanador. No es que creo que la lista sería enorme, pero creo que también eso es muy subjetivo y yo creo que va llegando como a las personas de alguna forma. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Joana, háblanos un poco de tu acercamiento a la poesía. ¿Cómo llegas a esta aventura de escribir versos? Yo estoy muy agradecida por mi acercamiento literario con mi mamá. Ella fue la que me empezó a cultivar en este camino. Ella es licenciada en lengua castellana y en pedagogía infantil, y a medida pues desde mi infancia siempre estuve rodeada pues como de los libros, de la literatura, de los cuentos clásicos. Entonces para mí fue dándose este camino desde muy pequeña, y desde pequeña me gustaba escribir cuentos, hacer como análisis, o sea, muy infantiles obviamente de lo que leía, y me quedaba pensando, imaginando esos imaginarios que se plasmaban en el libro. Y a medida pues que fui creciendo en mi adolescencia, ya empecé a mirar autores, a entender pues como un poco este universo de la literatura, siempre con mucha curiosidad.
con mucho asombro. Cuando empecé pues mi proceso de universidad en filosofía en la Universidad de Antioquia hace varios años ya, empecé pues ya como a ponerle más seriedad al asunto de la poesía y empecé a escribirla, a reflexionarla y dije que yo me quería dedicar a esto, pero pues obviamente desde una manera muy respetuosa con la poesía, y a partir de ese momento pues ya llevamos creo 13 años en el trayecto y cada día sigo aprendiendo y asombrándome como la primera vez. Del poemario de Joana Carvajal, titulado Jardines de Onix, el poema Cali. Los latidos del corazón enfermo dieron paso para que los demonios habitaran las hebras de hilo que conducen al destierro. Las burbujas de agua aparecen y desaparecen como la realidad incontrolada, última a la mudez. Hablemos de su libro Jardines de Onix. Bueno, Jardines de Onix es una búsqueda por mi parte como de darle un lugar a la mujer, porque en la literatura pues de manera histórica se nos ha negado muchas veces este papel. No sé si, pues no quiero que suene de manera pretenciosa, pero sí quise como darle el papel y un lugar a la mujer en sus diversos momentos históricos. Entonces yo quise pensar este libro como una manera de poder darle ese lugar, y fue una investigación que ahondó este papel de la deidad femenina a través de los diversos momentos históricos y sociedades en el mundo. Entonces por eso hago como un acercamiento a la Grecia clásica, al antiguo Egipto, las deidades nórdicas, las deidades celtas, las deidades yorubas, japonesas, hindúes, en fin, y a partir pues como de esto quise investigar cada deidad y lo que representaba pues en su sociedad del momento, y creo que también es muy relevante porque nos hemos aislado mucho de este femenino originario y de este papel religioso que la mujer tuvo en su época histórica, y volverlo a retomar creo que nos permite también pues aprender mucho de la historia como tal. Bueno, ¿y por qué decidió ponerle ese título al poemario, Jardines de Onix? Bueno, Jardines de Onix lo hice a través como de una leyenda griega que dice: Onix es un mineral de la clase 4 óxidos según la clasificación de Strong's. Es considerado como piedra semipreciosa. Su nombre proviene del griego onyx, que significa uña, y está relacionado con el relato mítico que explica que, cuando Eros cortó las uñas a Afrodita mientras dormía, estas cayeron a la tierra y se dispersaron sobre ella. Entonces pues me pareció muy interesante este significado a la palabra onix, y que hace pues como claridad a la diosa, y ya a partir de estos jardines hace como referencia a las múltiples diosas que estamos ahondando, y creo que son jardines, no un jardín, porque hay demasiadas diosas que nos habitan pues en este trasegar histórico, y creo que se quedaría muy corto, porque incluso creo que este libro se queda corto porque merece una investigación mucho más profunda y seguir dándole ese papel a la deidad femenina. ¿Cuál es la razón por la que eliges estas deidades para trabajar tus poemas? ¿Qué criterio trazaste para escogerlas? Esta investigación, pues sí, yo pensaba, ¿será que si la agrego o no la agrego? Porque obviamente son demasiadas las diosas que han existido, y yo quise pues darle como prioridad a estos continentes que habitamos el ser humano, hice en América, pero poniendo pues prioridad a a Norteamérica con las mexicas, las diosas mexicas, también en Europa con las deidades nórdicas y celtas, en Asia con las deidades japonesas, la Grecia clásica también, y África con las deidades yorubas. Entonces quería como tratar de hacer una ejemplificación de las deidades por continente. Obviamente me quedaron faltando Oceanía y me hubiera gustado pues como ahondarlo, pero creo que me quedaría como muy corto el libro para poder hacer como esa exploración mucho más amplia, y creo que merecería ser como
como otro libro que pueda abordar desde la perspectiva de otras deidades que también han sido muy importantes en otras religiones y también pues como en este continente que es Oceanía. Yo escogí las diosas como por la relevancia que tenían en sus religiones. Por ejemplo, pues en las diosas celtas y nórdicas pues puse como las más relevantes, en las deidades griegas también, al igual que las yoruba, las japonesas, las hindúes, las mexicas, o sea, las que tenían como más relevancia para poder darle un contexto al lector y que pudiera tener como ese acercamiento previo, porque tampoco quería como que llegara muy desnudo a este mundo de las deidades y pudiera tener pues como este acercamiento previo con las deidades pues como que son más conocidas. Del poemario de Joana Carvajal titulado Jardines de Onix, el poema Yemayá. El fluido se hace mariposa en los cristales ruidosos de los granos de arena. Bajo la lluvia hierven los cantos de los corales dibujando las olas. Joana, tu experiencia con la literatura y también con la historia nos hace preguntarnos qué tanto de realidad y qué tanto de ficción podemos encontrar en tu poemario Jardines de Onix. Bueno, yo creo que hace parte de ambas cosas, de la ficción y la realidad. Ficción porque obviamente está desde lo religioso, desde el espectro de la deidad como tal, y eso pues tiene un trasfondo metafísico pues muy amplio y me da como miedo meterme mucho ahí. Y desde la realidad pues porque yo como escritora quise también ponerme en el papel de una deidad o de una mujer y traté de hacerlo a manera como de canto religioso y que pudiera hacernos dar cuenta de que la poesía también tiene mucho que ver con esto mítico o con esto religioso que nos abunda como cultura y sociedad. Joana, ¿consideras que tu obra poética es feminista y vos misma te consideras feminista? Bueno, yo creo que sí, o sea, yo sí creo que esta obra es una obra feminista, porque creo que hay que darle pues relevancia como a este papel de la mujer en los diferentes entornos, en el entorno religioso, en el entorno mítico, en el entorno social, literario, musical, etcétera. Creo que hay que volverle a darle prioridad a esta diosa que habitó pues por mucho tiempo en la humanidad y que a partir pues como de las otras religiones que fueron más centradas hacia la figura masculina como deidad principal, pues fue abandonando esto de la diosa y de la conjunción del dios y la diosa que se ha ido olvidando, que hizo parte pues como del papel importante de la relación de ambos. Considero que también es feminista porque nos permite pues como darle otra vez esa prioridad a lo que mencionaba y que permite pues como conocer este papel que la mujer hizo desde la antigüedad, porque obviamente eso abarca desde lo antiguo. Bueno, sí, soy una escritora feminista y creo que las mujeres escritoras, como lo mencioné al principio, pues fuimos muy olvidadas en esta historia de la literatura y es nuestro papel de volver a reivindicarnos, de volver a tomar cartas en el asunto y que se nos dé el reconocimiento que tenemos, porque obviamente pues desde una sociedad patriarcal y machista pues se nos segregó mucho a las mujeres escritoras y nos tocaba incluso escribir con seudónimos de hombres. Y creo que eso pues también nos da mucha información de cómo éramos de reprimidas las mujeres para poder dar nuestra obra al mundo, y ya que podemos hacerlo con nuestros propios nombres, con nuestra propia cara frente al mundo, sí me considero una escritora feminista y creo que hay que darle el valor a las mujeres artistas que se merecen. Una joven antioqueña tiene el sueño de representar a Colombia en un festival internacional de poesía, sin embargo no tiene los recursos para viajar. Al encontrarse fugitivamente con la baba goteante, no se desangra el querer cuando la sal toca las venas. Ella es Joana Carvajal, una poeta antioqueña y la única en ser invitada a representar a Colombia en el Festival de Poesía Sangam 2022.
evento que se realizará del 20 al 25 de octubre. Este proceso se dio principalmente por una publicación que se dio en 2020 de un libro mío, un poemario que se titula De Visamputa, y es el primer poemario de una poeta latinoamericana traducido al canarés y publicado allí. La escritora explicó que aunque el festival se encarga de sus viáticos en India, no cuenta con los recursos suficientes para costearse los tiquetes a dicho país. Y me da como la esperanza de poder mostrar un rostro artístico de Colombia, un rostro cultural que permita también mostrar pues el país bello que tenemos y también que pueda ser representante como de mi cultura. El sueño de esta poeta es representar a Colombia en el continente asiático, sacando a relucir la cultura y herencia literaria que tiene el país. Para mayor información de Joana Carvajal pueden visitar su red social. Escuchábamos un informe realizado por Teleantioquia Noticias en el que se habla del deseo de Joana Carvajal de poder asistir a un evento de poesía en la India. Joana, cuéntanos un poco más sobre esta experiencia que vas a tener en la India. Bueno, esta experiencia para mí es algo muy bonito. Me invitaron a participar en el Festival de Poesía Sangam 2022 en la ciudad de Bellary y fue pues como a raíz de una invitación que me hicieron por mi libro de Visamputa, que fue publicado en 2020 y que es la traducción al canarés de este libro Jardines de Onix. Entonces, a partir como de esta traducción se me abrieron puertas en el país de la India y consideraron que era importante que yo estuviera ya presente en este festival para poder hablar de esta obra y también de mi obra como escritora. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Escucharemos a continuación una serie de poemas del libro Jardines de Onix, leídos por su autora, Joana Carvajal. Este poema se titula Izanami y está dedicado a la diosa japonesa Izanami, diosa de la creación y la muerte. Izanami. Clama, clama. El niño golpea las ramas aun cuando los árboles duermen. Las cerezas maduras se derriten en los labios húmedos de la mujer que sueña con magnolias. El éxtasis de la madrugada tomó la ruta inquieta que alteró el mañana. Este segundo poema se titula Rati. Rati es la diosa hindú del sexo, el deseo carnal, la lujuria, la pasión y el deseo. Rati. Acoge en el crujir de los huesos la desesperación hecha roca. La miel corre por los labios y da el sabor de las hojas en la lengua al encontrarse fugitivamente con la baba goteante. No se desangra el querer cuando la sal toca las venas. El cuerpo es herida eterna que se acumula en las grietas de los azahares. Y este otro poema se titula Hefun, que es la diosa nórdica del arado, la virginidad y la buena suerte. Todo ojo en el mundo representa una ventana a otros cielos, oscuros o cristalinos pueden vislumbrar las incertezas y temores de cada hombre y mujer que huyen de la muerte, del grito, la pesadilla y las ausencias destilándose en cada gota de lluvia hacia el nacimiento. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a nuestra poeta invitada Joana Carvajal por todos sus aportes y conocimientos. Agradecemos a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de voces Alas, Volamos tu imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que incursionaremos
en las toponimias. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.